Quiero invitarles a que abran su Biblia en el libro de Apocalipsis. Es el último libro de las Escrituras, Apocalipsis. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 2 de Apocalipsis. Capítulo 2 de Apocalipsis. Y estamos en una sección de las Escrituras donde Cristo, el Señor de la iglesia, está dando un mensaje a su iglesia. Eso es importante que usted lo tenga claro. Cristo, el Señor de la iglesia, está hablando a su iglesia. Y he titulado el sermón de esta mañana, El llamado de Cristo a la integridad doctrinal. El llamado de Cristo a la integridad doctrinal. Y quiero invitarle a que usted incline su rostro y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que hable a nuestras vidas. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias te damos por la bendición y la oportunidad que nos das de compartir con tu cuerpo, la iglesia. Gracias por tu palabra, Señor, porque ella nos edifica, ella nos alimenta, ella nos limpia, ella nos purifica. Y te pedimos, Señor, que en esta mañana tú seas hablando a nuestra vida, seas alentándonos, tú seas, Señor, renovando nuestras fuerzas, nuestro aliento. Corrige, Señor, nuestro pecado. Danos celo por tu verdad. Danos celo, Señor, por conocerte con claridad, vivir, Señor, para ti. Porque es el llamado que le haces a tu iglesia. El llamado a realmente ser dignos representantes de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y antes de leer la porción de las Escrituras, quiero que usted recuerde un poco lo que normalmente nos comentan acerca de para qué era el Coliseo romano, el antiguo Coliseo romano. De hecho, en Roma había un Coliseo, pero en muchos lugares de la antigua Roma, del Imperio Romano, había muchos coliseos. O sea, era común en la antigüedad encontrar un lugar donde usted pudiera recibir distracción. Lo triste de la historia es que normalmente, así como se veían peleas de gladiadores contra animales, peleas de gladiadores con otros gladiadores, también se utilizó a muchos creyentes como elemento de distraer al pueblo. Muchos de esos cristianos estaban en la arena de los coliseos por una sencilla razón. Y la razón por la cual ellos estaban ahí es porque ellos no comprometieron la verdad de Dios por nada. A ellos, muchos de ellos le dijeron, tienes que negar a Cristo. Y ellos dijeron, no voy a negar a Cristo. A muchos de ellos le dijeron, tienes que adorar al César. Sigue adorando a tu Cristo, pero también puedes adorar al César. Y ellos dijeron, no puedo adorar al César. ¿Por qué? Porque tengo un compromiso con la verdad. De tal manera que para estos creyentes del primer siglo, esto es importante, la doctrina era importante. Y la doctrina no solamente era importante, sino que tenía que ser realidad en sus vidas. Voy a mencionar solamente algunas doctrinas que ellos defendieron, y muchas de esas doctrinas fueron la causa por la cual murieron en los coliseos. Una era el señorío de Jesucristo. Solo Cristo es el Señor. La salvación es por gracia, por medio de la fe. La negación del politeísmo. Ellos no creían sino solamente en un solo Dios. Ellos creyeron en la resurrección corporal de Cristo y una esperanza futura. Ellos creyeron en la fidelidad de la enseñanza apostólica. Muchos de ellos defendieron y murieron por la realidad de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero también muchos de ellos fueron arrastrados por llevar a cabo el cumplimiento de las ordenanzas del bautismo y la Santa Cena. Ninguno de estos cristianos murió por emociones. Ninguno. Todos ellos murieron por convicciones. Y la primera pregunta que yo te puedo hacer es, ¿cuál es esa convicción que tienes arraigado en tu corazón y en tu mente que te puede llevar a decir, soy capaz de vivir
e incluso de morir por mi Señor. Y mira que he dado un orden. Primero, la razón por la cual vivo para Cristo. Y si es necesario, también morir. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Y esta porción es titulada El mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así, tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabada en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Y si usted se da cuenta, en esta porción de las Escrituras encontramos a alguien que habla, que es Jesús el que está hablando directamente a su iglesia, y encontramos algo que él afirma decir que está bueno de su iglesia. Y seguidamente nos habla acerca de algo que está mal. Y lo que está mal es el permitir falsa doctrina en la iglesia, una doctrina que llevó a unas consecuencias catastróficas. Ahora, usted debe entender algo, yo creo que esto es importante. La doctrina tiene como fundamento separar. La doctrina separa. Y solamente voy a mencionar algunas cosas que separa, para que usted tenga un panorama. La doctrina separa lo verdadero de lo falso. La doctrina bíblica separa lo santo de lo impuro. La doctrina bíblica separa la luz de las tinieblas. La doctrina verdadera separa la vida de la muerte. La verdadera doctrina separa a Cristo del mundo. Separa la obediencia de la rebeldía. Separa la sabiduría de la necedad. La verdadera doctrina separa la iglesia verdadera de la religión aparente. La verdadera doctrina que viene del Espíritu Santo nos da esperanza, mientras que la falsa doctrina genera confusión. La verdadera doctrina inspira y motiva el amor genuino, mientras que la falsa doctrina solo alimenta sentimentalismo. Todas esas son realidades y verdades que hace la doctrina para el creyente. La verdadera doctrina nos ayuda a distinguir lo bueno de lo malo. Por eso en esta mañana quiero compartir con ustedes 4 verdades que nos ayudan como creyentes a permanecer fieles a Cristo, celosos de la sana doctrina. 4 verdades que nos ayudan como creyentes a permanecer fieles y celosos de la sana doctrina. Y vamos a ver nuestro primer punto, la revelación de Cristo a su iglesia. Estos 4 puntos que yo voy a compartir con ustedes, todos empiezan por la R. Y el primero es revelación, ¿sí? Para que usted lo tenga ahí presente. De hecho, se lo voy a compartir de manera rápida. El segundo es reconocimiento. El primero es revelación, el segundo es reconocimiento, el tercero es la reprensión y el cuarto, la recompensa. Y vamos a ver nuestro primer punto, la revelación de Cristo a su iglesia. Hay algo que nunca podemos olvidar como iglesia, y es que Jesucristo es
su Señor. Jesucristo es el Señor de la iglesia. Y si usted es una persona que ha nacido de nuevo, si usted es una persona que sabe para qué ha sido llamado y cuál es la esperanza de su llamado, Cristo es quien lo sostiene porque Cristo te ha dado vida y por lo tanto Él se hace o se apropia de la vida de todo aquel que ha nacido de nuevo porque Él es la bendición para todo hombre nacido de nuevo. Y como Señor, entonces, Él se revela a su iglesia. Pero si ustedes se han dado cuenta, en cada una de las iglesias que hemos visto, se revela a cada iglesia según su necesidad. Y en este caso, la iglesia de Pérgamo tiene una necesidad. Y es que no necesita que Cristo se le revele como el Dios de amor. No se le revela como el Dios que está ayudándole. No, en este caso la iglesia de Pérgamo necesita que Cristo se revele como aquel que tiene poder para traer juicio a su iglesia, para limpiar a su iglesia, para purificar a su iglesia. Y yo no sé si usted recuerda, y de hecho en Latinoamérica tenemos mucho en común con eso, pero antes usted no se bañaba con jabones y aceites y esponjillas suavecitas. Yo recuerdo que antes vendían algo que era como el estropajo de pepino. ¿Y qué hace el estropajo de pepino? Del pepino de agua. Pues es áspero. Porque tiene como propósito ¿qué? Limpiar, arrancar, quitar. Bueno, Cristo aquí en principio no se les presenta como la dulzura del amor, sino como lo que necesita la iglesia. Algo fuerte que llame su atención y que incluso muestre que hay consecuencias si no se toma en cuenta o en serio lo que está diciendo. Y mire lo que dice versículo 12. El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice. Y realmente cuando uno lee esto, uno puede leerlo de una manera donde hay un énfasis muy particular. Porque el Señor Jesús lo que quiere dar a entender es que Él tiene una espada. Y dice así, el que tiene la espada, y hace el énfasis, la espada aguda. ¿Dónde está el énfasis? En que hay una espada. Tengo la espada aguda, esa espada aguda de 2 filos. Y esa espada de 2 filos aguda era la espada larga que ustedes han visto en muchas ocasiones, en muchas películas, que tiene como propósito enjuiciar, castigar. No era la espada que se llevaba en una batalla corta, que era fácil de maniobrar, no, era una espada pesada que tenía como propósito cortar el problema. Es una espada para castigar. Esta espada sugiere la palabra de Cristo. Las palabras de Cristo tienen el poder para emitir un juicio, una actividad de disciplina gubernamental. Cristo es el Señor y juez de su iglesia. Y yo quiero que usted recuerde algo. Hay algo que no va a poder hacer Satanás. Satanás no tiene el poder de destruir la iglesia. Todo lo que suceda dentro de una iglesia es porque el Señor lo permite. Si la iglesia prospera es porque el Señor lo permite. Pero si la iglesia en algún momento es enjuiciada y una iglesia local desaparece es porque el Señor así lo ha permitido. Porque Dios habrá entonces emitido un juicio. De alguna manera, lo que vamos a ir viendo más adelante es que parece que la iglesia de Pérgamo se había sometido y había tenido más temor de lo que pudiera ser el gobierno terrenal que el poder que tuviera su gobierno celestial, su Señor. Y por eso, cuando Cristo se aparece a la iglesia aquí, dice, ojo iglesia, yo te amo, pero mi amor se va a demostrar también en la manera como voy a limpiarte, si no prestas atención a mi advertencia. Y eso tiene una implicación para nosotros, la manera como se revela a Cristo aquí en ese pasaje. Cuando la iglesia hace uso de la espada del Espíritu, porque es la razón por la cual nosotros abrimos la Biblia. La palabra siempre se presenta delante de nosotros como aquella que limpia, purifica, perfecciona, ¿cierto? La palabra es la que tiene poder
cuando la palabra gobierna la iglesia, entonces la iglesia tiene todo el respaldo de Dios para cumplir el propósito por el cual ella ha sido edificada. Pero cuando la iglesia hace a un lado la palabra, entonces esta misma palabra se convierte en juicio para nosotros. Cristo vendría y la usaría para sí mismo en juicio divino contra la iglesia. Ahora, Cristo no solo se presenta con autoridad. Si usted se da cuenta, aquí Él llega pisando fuerte, como solemos decir. Cristo llega pisando fuerte. Observa que aquí Cristo tiene la capacidad, porque es Dios, de ver todo lo que hay. Y ha escaneado a la iglesia de Pérgamo y ve que hay una necesidad. No solamente ve la necesidad, sino que también ve aquellas cosas que son positivas. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a nuestro segundo punto. Nuestro primer punto fue la revelación de Cristo para esta iglesia. Pero el segundo punto nos muestra el reconocimiento de Cristo hacia su iglesia. Cristo reconoce unos elementos que son positivos y dice, versículo 12, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Y aquí vemos algunos elementos que yo creo que es importante que usted identifique. Primero, la ubicación de la iglesia. Un lugar hostil. Lo que dice es, yo sé dónde moras, dónde habitas, de quién estás rodeado. Y dice, ¿dónde está el trono de Satanás? La mayoría de los historiadores que se apegan a una interpretación literal, gramatical, histórica de esta porción, afirman que esta idea de el trono de Satanás hace referencia a esa característica particular de la ciudad de Pérgamo, en el cual se adoraba de una manera muy especial al César. Y era la única religión que tenía el poder de juzgar y dar muerte desde lo religioso a los ciudadanos y a los habitantes de la ciudad. Si usted se da cuenta, al final del versículo 13, reafirma precisamente la realidad de que un fiel de Cristo murió en la ciudad donde estaba el trono de Satanás. En Pérgamo la adoración al emperador romano tenía un lugar central y destacado, siendo la ciudad líder en este culto dentro de Asia. Allí se levantaron templos, pero ese tenía una particularidad, y es que fue donde se tomó con mucha ímpetu la adoración a Augusto y más tarde a Trajano. Y esto le otorgó a la ciudad un estatus especial, un sacerdocio dedicado exclusivamente a este tipo de adoración. Obviamente, donde hay poder político mezclado con lo religioso, hay demasiada convulsión en la ciudad. Y eso para la vida del creyente tiende a ser un reto, porque se va a poner al relieve hasta dónde tu fe es verdadera. ¿Qué tan fiel es la fe que tienes? Y eso es lo que estaba pasando aquí con la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo vive en un lugar donde mora Satanás, o sea, donde hay una religión establecida por el gobierno y tiene el poder incluso para dar muerte a todo aquel que no quiera inclinarse a esta autoridad. Pero mira lo bonito que dice aquí a la mitad del versículo 13, dice, pero guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. O sea, hay una perseverancia en estos creyentes. Hay un tipo de creyente en esta iglesia que a pesar de la persecución, a pesar de los conflictos, a pesar de que están buscando su caída, se mantienen fiel e insisten, Cristo es mi Señor. Cristo es mi Señor. Cristo es mi Salvador. Yo creo en las verdades que han sido enseñadas.
Retuvieron el nombre de Cristo y no negaron la fe. O sea, no se han retractado de confesar que creen en Jesús. O sea, se trata de fidelidad. Y aquí hay un elemento que tú y yo podemos rescatar con mucha fuerza. Las personas en Pérgamo, cuando veían a la iglesia de Éfeso, veían testimonio. Un testimonio visible para ellos. Y eso es rescatable. La pregunta que tú y yo podemos hacer es, ¿cómo nos ven a nosotros como creyentes? ¿Cómo nos ven las personas que no creen en Cristo? ¿Cuál es el testimonio que nosotros estamos dando a las personas que viven y que están a nuestro alrededor y que no creen en Jesús? Porque la iglesia de Pérgamo estaba reflejando hacia afuera cosas positivas. No es el todo, pero es un elemento que podemos rescatar, que es importante. Ellos, para los de afuera, no representaban vergüenza, no representaban infidelidad, afirmaban un reconocimiento fuerte en su Señor. Eran creyentes comprometidos con el testimonio que daban a los paganos. Y eso lo muestra incluso la razón por la cual es citado aquí Antipas, que es el ejemplo que presenta el texto bíblico. Su fervor y su fuerza, su fidelidad hacia el nombre de Cristo y la fe, llevó a Antipas a morir como un testigo, un siervo fiel. Defendió la fe ante los paganos. Predicó el señorío de Jesucristo. No sé si usted recuerda la introducción. Muchos murieron por defender su fe. Eso no se trataba de solamente emociones, sino de convicciones, asuntos reales, importantes. Antipas murió porque su doctrina era causa de entregar su propia vida. Y Jesús no está diciendo, bueno, Antipas murió porque quiso, no. Murió como un testigo fiel. Y la pregunta que yo te podría hacer es, si Cristo tuviese que hablar de tu vida, o si Cristo tuviese que hablar de mi vida, ¿qué testimonio daría Cristo de ti y de mí? ¿Diría lo mismo que dijo de Antipas? Porque si usted se da cuenta, aquí hay algo hermoso. No dice los días de Antipas, el testigo fiel, el siervo fiel, sino que es un posesivo. Mi testigo. O sea, Antipas le pertenecía a Cristo. Y qué hermoso puede ser cuando tú y yo lleguemos delante del Señor y el Señor diga, mi Johan, mi Paola, mi Santiago. Qué bonito sería. Pero para eso hay que vivir en fidelidad. Y esa fidelidad consiste en conocer la doctrina y vivir la doctrina. Antipas es un ejemplo de que usted y yo podemos vivir para Cristo e incluso Cristo nos va a sostener a nosotros para que en los momentos más fuertes podamos ser fieles hasta la muerte, si es necesario. Entonces, Cristo se revela a su iglesia. Y Cristo reconoce los elementos positivos de esta iglesia. Cristo afirmó, en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. No importa la hostilidad a tu alrededor por causa de tu fe. El amor de Cristo por los suyos es garantizado. Tú lo que tienes que hacer es confiar en Él, ser fiel a Él. Tú y yo no estamos solos en este mundo. No estamos solos. Él está con nosotros. Su amor es eterno, más eterno que las pruebas pasajeras. Su amor está desde antes de la fundación del mundo y cuando este mundo deje de existir, su amor todavía está con los suyos. Tú debes aprender a confiar y a ver la bondad de Dios, el amor de Dios. Él nos escucha.
Él nos conforta. Él nos alienta. En Él estamos seguros. Nada ni nadie nos arrebatará de sus manos. Y aunque Cristo celebró y honró a esta iglesia por ser fiel, tenía como propósito principal purificarla. Y había un error en esta iglesia. Había un pecado en esta iglesia. Y por eso, si bien Jesús se presenta y les dice, estoy aquí y me parece muy bien lo que están haciendo, aún en medio de ustedes, vea cómo se ven ante los de afuera, Cristo va a reprender a la iglesia porque están cometiendo un pecado que delante de Dios es grave. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, la reprensión de Cristo a su iglesia, la reprensión. Mira el versículo 14 al 16. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete. Resulta que tener buena doctrina o sana doctrina es importante. Pero la sana doctrina, la buena doctrina, también debe ser acompañada de celo amoroso. Celo amoroso. Ahora, celo amoroso es el problema en muchos lugares, no porque tengan un celo, sino porque han confundido el amor por dejar pasar aquello que realmente Dios no quiere dejar pasar. Entonces se constituye en una práctica de tolerancia hacia el pecado, tolerancia hacia el error. Y esa tolerancia se convierte en indiferencia. Y eso fue lo que pasó en la iglesia de Pérgamo. Se constituyeron en una iglesia indiferente hacia la manera como se debía vivir la sana doctrina. Préstele mucha atención a lo que está pasando, porque hacia afuera muchos veían elementos de un testimonio agradable dentro de la iglesia, pero internamente habían problemas graves. No es suficiente con tener buen testimonio de los de afuera. Necesitamos tener un buen testimonio de adentro de parte de nuestro Señor. Y Cristo está diciendo, hay un grave problema entre ustedes. Son indiferentes ante la inmoralidad y la falsa doctrina. El Señor lleva a Juan a escribir diciendo que el problema dentro de la iglesia de Pérgamo era el del enseñar o mantener. Dice mantener, retener. Versículo 14. Mantienen la doctrina de Balaam. ¿Y cuál era la doctrina de Balaam? Por tiempo no podemos ir al Antiguo Testamento en el libro de Números. Pero lo que instaura, lo que motivó a Balaam a impulsar a Balac, el rey de los moabitas, a hacer pecar a los israelitas, era un deseo por hacer daño y por obtener riquezas. Y cuando usted mira aquí dice que Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, los llevó a comer alimentos sacrificados a los ídolos, o sea, idolatría. Y segundo, dice, y a cometer actos de inmoralidad sexual. No solamente actos de inmoralidad, es actos de inmoralidad sexual. Siempre, prácticamente siempre, la falsa doctrina conduce a muchas congregaciones a la inmoralidad sexual. Pero lo que está diciendo el texto dice, así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Y cuál era la doctrina de los nicolaitas? De manera rápida podríamos decir que era un cristianismo liberal.
O sea, podemos conocer la doctrina. Jesús es el Señor. Podemos y sabemos en qué consiste la práctica de la Santa Cena, del bautismo, todo eso está bien. Enséñalo, practícalo, pero no seas tan celoso. Tú puedes acceder también a otras prácticas de la cultura. Estás en Pérgamo, disfruta lo que Pérgamo te ofrece. Entonces, practicaban y participaban de ciertos rituales religiosos de la ciudad, entre ellos comer lo sacrificado a los ídolos, que eso en el contexto significaba ofrecer ofrenda a los ídolos, practicar la idolatría. Eso está en contravía de enseñar o de decir que tenemos un único Señor. ¿Qué significa que Jesús es nuestro único Señor? Pues que vivimos para Él y entregamos nuestra vida como ofrenda a Él. Pero ellos de alguna manera como que buscaban la manera de torcer. Y ellos enseñaban posiblemente, tú puedes confesar que Jesús es el Señor, pero entrégale algo de tu riqueza o de tu tiempo a participar de las cosas del mundo. Jesús, cuando llama a un creyente a vivir para Él, pide todo de Él. Si usted se da cuenta, cuando llamó a sus discípulos, les decía, deja todo y sígueme. ¿Qué le estaba pidiendo? Estaba pidiendo todo. Y aquí no vamos a negar lo que el Señor Jesús pide para cada uno de nosotros. Jesús demanda todo de ti. La demanda de la doctrina sana implica que tú debes entregar mente, cuerpo y alma a conocer y a servir y a vivir para tu Señor. Cuando tú no entregas el todo de ti para vivir y servir a tu Señor, entonces posiblemente vas a empezar a practicar la falta de celo y vas a empezar a entregar o a dejar que tu corazón se vaya por aquellas cosas que de pronto te llaman la atención del mundo. Y más temprano que tarde vas a terminar negando la verdad. Y por eso es el momento de recibir ese llamado de atención que hace el Señor para su iglesia. Préstale atención a lo que el Señor Jesús está diciendo, porque si no, Él no se va a presentar a ti como aquel que cuida y vela por ti, sino como aquel que va a llegar a limpiar lo que está mal. Y duele. Duele. Si eres de Él, Él te salvará, pero duele. Podrías evitar el castigo. Esos nicolaitas, si ustedes se dan cuenta, era una secta que se había esparcido por gran parte de la región de Asia Menor. Lo encontramos en la iglesia de Éfeso. La ventaja es que los de la iglesia de Éfeso fueron muy celosos en cuidar la iglesia de esta enseñanza, pero Pérgamo no. Pérgamo permitió, mantuvo, retuvo esta enseñanza. Y así como posiblemente los ancianos lo permitieron, la asamblea también lo aceptó. Y ahí es donde entramos cada uno de nosotros a tener parte de la aplicación de esta enseñanza. Si Dios te ha permitido tener la verdad en tus manos, para estudiarla, escudriñarla, leerla, amarla y atesorarla, la palabra de Dios, como ya vimos en parte de nuestra introducción, la verdadera doctrina hace distinción en nuestra mente de tal manera que tú y yo podamos ver lo oscuro de lo claro, la verdad de lo falso. Y si tú conoces la verdadera doctrina porque tienes la palabra de Dios en tus manos, tú lo que debes hacer como creyente es, Señor, dame discernimiento para identificar lo que no está bien. Lo que no está bien. ¿Qué no estaba bien en Pérgamo? Había buena enseñanza, retenían las bases doctrinales, pero no la practicaban. No la estaban practicando. Y aquí es donde recordamos un poco de las palabras de Pablo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. De ti mismo y de la doctrina, ¿sí? De cómo vives esa doctrina. De tu testimonio en relación con esa doctrina.
En Tito capítulo 2, versículo 1 y versículo 10 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, para que en todo ordenen la doctrina de Dios, adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. La verdadera doctrina transforma el corazón de tal manera que el testimonio que damos adorna esa doctrina que enseñamos. O sea, debe haber una correspondencia entre lo que hemos aprendido, lo que hablamos y la manera como vivimos. Eso no se trata de un moralismo, eso se trata de transformación. El único que puede transformar nuestra vida es Dios por medio de la palabra que se mueve en medio de nosotros, el Espíritu Santo que está allí haciendo efecto en nuestra vida. No depende de ti, depende de cómo tú dependes de Él para que tú puedas ser de buen testimonio. Segunda de Juan capítulo 1 versículo 9 enseña que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina, ¿cómo así? Bueno, que la doctrina verdadera, perseverar en la doctrina es vivir bajo la verdad. El que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Habían creyentes dentro de la iglesia de Pérgamo que no pertenecían a Dios. Y nosotros debemos velar por nuestra congregación para que aquí solamente se enseñe la sana doctrina y se practique la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Todo aquello que Dios ha revelado en la Escritura. Y esa sana doctrina lo que va a hacer es transformar nuestras vidas, santificarnos, perfeccionarnos, purificarnos, corregirnos, exhortarnos. Siempre edifica. La verdad siempre edifica. La Escritura, si tiene la necesidad de romper la carne, lo hace, pero inmediatamente también, ¿qué? Sana. La sana doctrina rompe, pero sana. La correcta doctrina no es algo secundario. Es evidencia de que pertenecemos a Dios. Perseverar en la enseñanza de Cristo es condición para la comunión con el Padre. Ojo con esto, perseverar en la sana doctrina es condición para la comunión con el Padre. Por eso nosotros enseñamos que fuera de las Escrituras no hay comunión con Dios. Puedes venir de la secta que sea, de la religión que sea, del país del que vengas. La única manera en que tú puedas tener relación verdaderamente con Dios es por medio de la sana doctrina. Todo aquello que contradice la sana doctrina te aleja de la verdad de Dios, por lo tanto te aleja de Dios. De tal manera que Cristo corrige a la iglesia para restaurarla. No para expulsarlos, no para desecharlos. Después de revelar y señalar, Cristo abre un camino de retorno. Arrepiéntete. Arrepiéntete. La reprensión no es el final del mensaje, si usted se da cuenta. Apenas vamos en el versículo 15, vamos a entrar apenas al versículo 16. Dios se presenta, Cristo se presenta a su iglesia, el Señor Jesús llega y dice, mira, me parece que eso está muy bien, pero también tengo eso contra ti, lo reprende. Ahora les hace la invitación. Dios siempre hace una invitación al arrepentimiento. Y eso es lo que ustedes encuentran aquí en el versículo 16. Por tanto, arrepiéntate. Cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de vivir, cambia tu forma de actuar. Si tú estabas enseñando lo falso, ahora no solamente no dejes de enseñarlo, sino que conoce la verdad y enseña la verdad. Si tú solamente estabas empeñado en conocer, pero no estabas viviendo, ahora tienes que practicar la verdad. Bajo el poder del Espíritu Santo. Eso es el llamado al arrepentimiento que hace aquí el Señor. Ahora, el llamado es al arrepentimiento. A cambiar nuestro rumbo. A vivir en rumbo, en dirección hacia nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una opción. Y es que tú podrías decir, no quiero, no me interesa. Si no, versículo 16, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y aquí hay algo que me parece hermoso de esta porción de las Escrituras.
El Señor está haciendo un llamado a toda la iglesia. El Señor está hablándole principalmente al ángel de la iglesia, como se da cuenta en el versículo 12, y este ángel tiene el propósito de llevar el mensaje a toda la congregación y le dice a toda la congregación, ojo porque no están haciendo lo que Dios espera que hagan. Pero si ustedes como iglesia no se arrepienten, si ustedes no lo toman en serio, dice el texto, versículo 16, Dios no va a ir en contra de toda la iglesia, sino en contra de ¿quiénes? De los falsos maestros. Porque ellos son los que tienen el problema, ¿cierto? Y de pronto algunos de ustedes, así o yo, identificamos cosas y queremos luchar contra lo falso, pero estos falsos maestros como que no quieren porque ellos realmente tienen su corazón amarrado en la codicia, en la inmoralidad. ¿Y entonces qué va a hacer el Señor? Versículo 16, pues yo vendré y pelearé contra ellos. Más te vale que tú y yo realmente estemos del lado apropiado. Porque cuando venga el Señor y encuentre a muchos enseñando falsa doctrina, el enemigo de estos falsos maestros es el Señor. Ahora, pregúntale al texto, ¿cuándo va a venir el Señor? Bueno, usted sabe que estamos en el libro de Apocalipsis. Y cuando lleguemos al capítulo 4, ya no hay iglesia. Y nosotros enseñamos a la luz de las Escrituras que el Señor Jesús viene inminentemente, en cualquier momento. Podría venir ya. Y la pregunta es, ¿y cómo nos va a encontrar el Señor? ¿Como su iglesia fiel o como estos falsos maestros que invitaban a otros a caer en el error? En cualquier momento puede venir. Y por eso el llamado al arrepentimiento es, hoy arrepiéntete. Hoy deja de practicar esta falsa vida cristiana con una doctrina que realmente no te está purificando. Cristo viene. Va a venir en cualquier momento. Más nos vale estar a cuentas con el Señor. Y más nos vale a nosotros vivir de manera fiel la verdad que hemos recibido. Porque de lo contrario, si no nos encuentra fieles, peleará contra todos aquellos que viven una doctrina falsa. Cristo corrige para restaurar. Cristo hiere para sanar. Corta para salvar y disciplina para vivir. Por eso, tras la corrección, Cristo extiende gracia y no solamente nos conformamos o Él se conforma con darnos vida eterna, sino que ofrece una recompensa. Y este es nuestro cuarto punto. Cristo ofrece una recompensa. Versículos 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y yo me detengo aquí un momento. Recuerda esto. Cristo al final siempre termina hablando a su iglesia. En el Evangelio de Juan, Jesús dice, yo hablo y mis ovejas ¿qué? Escuchan, ellas atienden. Al final, el que oye va a escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si tú eres del Señor, vas a prestar atención al mensaje que Cristo está trayendo a nosotros en esta mañana. Y entonces vamos a corregir lo que está mal. Si tú oyes y prestas atención, si perteneces a Él. Y dice, al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce, sino aquel que lo recibe. Tenemos la invitación al arrepentimiento y tenemos una recompensa para el que atiende. Oír es el primer camino para la recompensa. Escuchar y atender es el primer camino a la recompensa. Lo primero que encontramos aquí en cuanto a la recompensa es que nos dará del maná escondido. Sustento espiritual. Sustento espiritual. Esto está enfocado a una comunión con Cristo. Comunión con Cristo. Es la primera recompensa, el maná. Recuerda que Cristo es el Señor de la iglesia. Y el Señor de la iglesia tiene como propósito extender una mesa
Y todo aquel que sea fiel a Él tiene la posibilidad, tiene la bendición de compartir con su Señor. El pan es comunión. No es algo menor. El Señor está diciendo, si tú eres fiel a la verdad y vives la verdad y enseñas la verdad y tu testimonio es verdadero, tú tienes garantizado comunión eterna con Cristo, con tu Señor. ¿Cuántos de ustedes alguna vez trabajando para el jefe de la empresa ha tenido el honor de recibir una invitación del dueño de la empresa para que se siente a la mesa a comer al lado de él y conversar con él? ¿Cómo se siente uno? Uno empieza a caminar como diferente en la oficina. Me invitaron a comer con el jefe. El invitado de honor. Bueno, te está llamando el Señor y te está diciendo, si tú eres fiel, tú tendrás comunión conmigo. Eso es una gran recompensa. Pero segundo, dice que le daré una piedrecita blanca. Claro, y más de uno estaría pensando, bueno, ¿y yo qué voy a hacer con una piedrecita blanca, cierto? ¿Qué vamos a hacer con una piedrecita blanca? Obvio, nosotros no usamos piedrecitas blancas en nuestro contexto cultural. ¿Para qué una piedra blanca en esta época si no es para ponerla en el jardín que se vea bonita? Bueno, en la antigüedad la piedra blanca era utilizada como un boleto o un pase de entrada para un evento especial. Las piedras antes tenían muchas utilidades y entre ellas, estas piedras eran contramarcadas y entregadas para que el portador pudiera entrar a ciertos lugares o eventos especiales. Y eso es lo que nos está diciendo aquí el texto. El Señor no solamente te está invitando a tener comunión con Él, sino que te está garantizando que vas a poder acceder a esa reunión con Él. Y te está dando el boleto de entrada, la piedra blanca. Segunda recompensa. Pero adicionalmente, dice el pasaje, y un nombre nuevo, el cual nadie conoce. ¿Y sabe a qué apunta todo esto que nos está presentando el texto como una recompensa? Todo apunta a comunión, confianza. Este asunto de un nombre nuevo es como cuando tú tienes a alguien y le dices a ese alguien, no el nombre, sino, ¿cómo le decimos? Como el apodo. Yo tengo a alguien en mi casa que habla con mi hijo y le dice, oye jefe, y eso es entre ellos dos. Ese término jefe, tú lo puedes decir en la calle y nadie mira. Posiblemente no eres tú. Pero si esa persona habla con mi hijo y le dice jefe, mi hijo de una vez va a mirarlo y va a decir, oye, no me digas jefe, pero él sabe que es con él. Porque hay una relación de intimidad. Bueno, hacia allá apunta esta idea de, y que ha grabado en la piecita, un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Las tres recompensas mencionadas aquí en esta porción apuntan a una relación de intimidad y confianza. Los falsos maestros, aquellos que invitan a otros a pecar, no tienen comunión con Dios, no tienen comunión con Cristo, no sirven a Cristo, no van a ser recompensados. Pero si tú vives para Dios, conoces la verdad de las Escrituras, la atesoras como lo hacían los salmistas y viven para agradar al Señor, vas a experimentar en el momento en que el Señor venga de comunión con tu Señor. Un Señor que da vida eterna y tiene todas las riquezas del mundo para bendecirte, y a la final, ¿sabe qué va a pasar? Tú vas a decir, ¿sabes qué? No me interesa. Es que lo que a mí me interesa eres tú, Señor. La pregunta es, ¿vives para tu Señor? ¿Hacia dónde están los intereses de tu mente y de tu corazón? ¿Qué es lo más valioso para ti? ¿Ser fiel? ¿O solamente demostrarle a otros que conoces?
o incluso callar para que no se note que somos ignorantes de la verdad de las Escrituras. El maná escondido nos grita que Cristo no solo perdona, sino que alimenta. La piedrecita blanca declara que Cristo no solo llama, sino que invita a entrar en comunión con Él. El nombre nuevo confirma que Cristo no solo salva, sino que adopta, personaliza, abraza. La verdadera doctrina nos conduce aquí a que no a un mayor orgullo por saber, sino a un mayor asombro por Cristo. Conocer a Cristo, amar a Cristo, vivir para Cristo. El premio final no es un objeto, es una persona. La recompensa es Cristo mismo. Cristo mismo. Entonces, mis queridos hermanos, la pregunta es ¿hasta dónde tú y yo realmente vivimos una integridad doctrinal? Una integridad doctrinal. Si tú eres ubicado en el centro de un coliseo romano y te dicen, ¿tu familia o Cristo? ¿Qué harías? Si te dicen fama o Cristo, ¿tú qué harías? Si te dicen tu vida o Cristo, ¿tú qué harías? Lo primero que tienes que evaluar es si tu testimonio ya habla de esa decisión que vas a tomar en ese momento. Si realmente tu vida está demostrando que realmente primero es Cristo. Invito a que inclines tu rostro y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser fieles, a que nos ayude a amarle, a atesorarle, a que nuestro corazón no esté dividido, inclinado en medio corazón hacia Cristo y medio corazón hacia el mundo. No, que realmente el Señor nos ayude a tener un compromiso real con su verdad y a vivir para Él. Señor, gracias te damos por esta mañana y gracias te damos porque tú nos permites llegar a esta porción de las Escrituras con el firme propósito, Señor, de ser alimentados, ser edificados y ser corregidos. ¿Cuántas veces, Señor, te hemos sido infieles? Porque a pesar de conocer lo bueno, no lo hacemos. Porque cuántas veces, Señor, nos hemos constituido oidores, pero no hacedores de la verdad. Porque cuántas veces, Señor, nuestro corazón se ha visto dividido por causa de las pasiones del mundo. Es el momento de pedirte perdón, Señor. Y pedirte que nos ayudes a llegar delante de ti en arrepentimiento. Que tú transformes nuestra mente, nuestro corazón. Que nos ayudes a vivir para ti. En ti hay salvación, en ti hay perdón, en ti hay gozo, en ti hay paz, verdadera paz, verdadero gozo. Porque el mundo no nos los puede quitar, sino que entre más intensa es la prueba, tú nos fortaleces aún más. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, a poder ser dignos representantes de la gracia y del amor que tú nos has dado, para que también otros en medio de la prueba nos vean y puedan decir, grande es el Señor de estos siervos fieles. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.